considerar este salmo esta noche, la última ocasión en la que compartí con ustedes el libro de los salmos. Compartimos el Salmo 23 y dije que quería compartir juntos el Salmo 22, 23 y 24. Los tres salmos son salmos que se consideran pastorales o que tienen algún aspecto que enseñarnos de Cristo como pastor. Ya vimos el Salmo 23 que presenta a Cristo ahí como el gran pastor, y lo que el Salmo 23 destaca es el cuidado que ese pastor tiene por nosotros. Hoy quiero hablar del Salmo 22 y lo que aquí se destaca, el aspecto de Cristo que se destaca es el buen pastor. Y el Salmo 24 nos habla acerca del príncipe de los pastores. Hoy quiero hablar del 22 y quiero que centremos nuestra atención en el buen pastor, lo que Él hace por nosotros como el buen pastor. Estos tres aspectos de la obra y de la persona de Cristo como pastor nos hablan del presente, nos hablan del pasado y nos hablan del futuro. En el pasado, como buen pastor, Él dio su vida por nosotros. En el presente, como buen pastor, Él cuida de nosotros. Y en el futuro, como el príncipe de los pastores, Él vendrá por sus ovejas. Eso es lo que afirmamos en la Biblia. Jesús dijo de sí mismo en aquel hermoso pasaje de Juan capítulo 10, que es una alegoría acerca del buen pastor. Él dijo en el verso 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo que este salmo destaca es precisamente esa parte de la obra y del ministerio de Jesús, cómo es que Él dio su vida. Es un salmo con varios estilos. Inicia siendo un salmo de lamento, inicia siendo un salmo de petición, termina siendo un salmo de alabanza y de acción de gracias. Este es un salmo muy citado en el Nuevo Testamento. De hecho, hay 15 referencias directas en el Nuevo Testamento acerca de este salmo. Y la iglesia primitiva, curiosamente, llamó a este salmo el quinto evangelio. Cuando ellos leían, cantaban, no lo sabemos, el Salmo 22, ellos llamaban a este salmo el quinto evangelio. La razón por la que ellos podían llamar a este salmo el quinto evangelio es simple. Los primeros versículos de este salmo nos hablan del sufrimiento del Mesías. Los últimos versos de este salmo nos hablan de la gloria del Mesías. Los primeros 21 versos muestran el dolor y la oración que se llevaría a cabo en el Calvario. Y del verso 22 al 31 vemos la alabanza y vemos las promesas que se cumplen después del Calvario. Y vemos a Cristo después de esto en medio de su iglesia. Ahora, sé que difícilmente cuando el salmista escribió este salmo, David cuando escribe este salmo, difícilmente la gente hubiera podido entender a qué es lo que él se refería de forma profética. Entonces entendemos que el salmo tuvo que haber sido escrito en un momento difícil de David, tuvo que haber sido escrito en un momento adverso de David, por lo que él relata que está sucediendo. Pero vean qué maravilloso es poder ver la obra del Espíritu Santo en una palabra o en un salmo escrito cientos de años antes de que Jesús muriera por nosotros en la cruz. Y vemos perfectamente que lo que David señaló y dibujó acerca de la obra de Cristo sucedió tal y cual él lo escribió. Entonces vemos en este salmo que posiblemente David está siendo motivado por acusaciones falsas, por opresión de enemigos, quizás por enfermedad y aún quizás por la propia penitencia del pecado, es decir, el propio dolor que una persona que se allega a Cristo puede sentir o experimentar de su pecado. Entonces el salmo inicia como teniendo una expresión de dolor, como teniendo una expresión de sufrimiento. Y quiero nada más que pensemos en esto antes de dar lectura al salmo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado en un momento de dolor,
de agonía, de sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos tenido momentos casi listos para claudicar en nuestra fe? Nos hemos sentido quizás solos, abandonados, y ese es el retrato que vemos en David en este salmo. Pero la clave que él da en medio de este salmo es que a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, él siguió confiando en Dios. Y la clave para nosotros sigue siendo la misma, no ha variado, no es otra. Estás en medio de dolor, estás en medio de soledad, estás en medio de sufrimiento, estás en medio de desesperación, la clave sigue siendo la misma: confía en Dios. Confía en Dios, a pesar de lo que pueda estar pasando en tu vida. Y lo que vemos rápidamente en el Salmo es que comienza con el abandono de Dios. El salmista se siente abandonado por Dios, pero al final del Salmo, él termina siendo aceptado por Dios. Entonces, es en esos momentos de adversidad, de dificultad en la vida, cuando nos sentimos abandonados por Dios, que nosotros tenemos que confiar en Dios. Y yo tengo la pregunta esta noche: ¿te has sentido alguna vez abandonado por Dios? ¿O David es el único loco? ¿O yo soy el único loco? ¿O Jesús fue el único desquiciado que desde el Calvario señalara o repitiera estas palabras del salmista? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, la vida nos lleva a momentos adversos y difíciles donde en algunas ocasiones nos sentiremos solos. Y vuelvo a decir, la clave es: confía en Dios. Así que del sufrimiento del rey David en este salmo, en un momento actual cuando él lo estaba escribiendo, el salmo nos lleva al sufrimiento del verdadero Mesías en el Calvario, del verdadero rey, del hijo de David, como lo señalarían, y vemos el cumplimiento de esta palabra en la vida del Mesías. Vayamos al versículo 1 y veamos aquí el sufrimiento que David está viviendo. Y quiero hacer tres cosas en este salmo. Quiero que vean el sufrimiento de David, quiero que vean el sufrimiento de Jesús en el Calvario, y quiero que nos podamos identificar con momentos de dolor en nuestras vidas. Estas son las tres líneas que quiero seguir mientras leemos estos versículos. Vamos, el salmo es largo, entonces vamos a leer un verso cada uno. Y va a empezar Pastor y vamos a dar la vuelta así, ¿no? Vamos sobre 21 versículos, vamos a dar lectura a 21 versículos. Pastor, 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti serán nuestros padres, serán y fuimos librados. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiren la boca, menean la cabeza diciendo: Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mi boca alrededor la paz y el tiempo. He sido derramado como aguas
todo mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los buitres. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. No, hasta ahí. Ahorita vamos a eso, ¿no? Vamos primero ahí a los 21. El Salmo aquí nos presenta, nuevamente lo digo, al buen pastor que daría su vida por nosotros. La pregunta siempre que escuchamos esta expresión, que el buen pastor dio su vida por nosotros, es, no sé si alguna vez te lo has preguntado, pero yo sí me lo he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué tendría que dar su vida? Y la Biblia nos dice tres cosas acerca de esto. ¿Por qué es que el buen pastor tendría que dar su vida? Número uno, por amor de nosotros. Segundo, lo hizo en nuestro favor. Y tercero, lo hizo en nuestro lugar. Es simple y sencillamente por eso Jesús murió. Por amor a nosotros, lo hizo en nuestro lugar y lo hace para nuestro favor. En medio de estos versos que hemos leído, hay cuatro cumplimientos o cuatro cosas que se cumplieron el día que Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces yo quiero que ahora nos movamos de este cuadro inicial que tenemos. Vayan a sus Biblias a Mateo 27, por favor. Y vamos a ver el cumplimiento de este salmo. El mero día en el que este salmo se cumplió en la persona y en la obra de Cristo. Lo primero que el salmo nos dice ahí en el versículo 1 que tuvo cumplimiento en la vida de Jesús fue el abandono de Dios. El abandono de Dios. Estando Jesús ahí clavado en el Calvario mientras estaba ese día viernes, él literalmente repitió la expresión de este salmo. Miren en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que David en el versículo 1 del Salmo 22 decía: ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Desamparo muestra una condición de desolación personal. Una condición de desolación personal. Cuando sentimos que estamos solos en la vida, cuando sentimos que no hay nada más que alguien que nos pueda dar ayuda, que nos pueda dar respaldo en algún momento adverso o difícil, eso es desamparo. Y Jesús está experimentando ese desamparo en el Calvario. Estaba viendo una imagen ahí en la computadora, esas imágenes que comienzan a transitar en las redes luego, ¿no? Pero me sorprendió la imagen. Está un hombre, por su vestido y por su calzado, aparentemente le va bien, y está caminando en las calles de una ciudad y encuentra a una mujer pobre. La mujer está sucia, despeinada y está caminando descalza. Y la fotografía simple y sencillamente describe el momento en el que el hombre la detiene, está hincado delante de ella, se ha quitado sus zapatos y está poniendo los zapatos a esta mujer pobre. La expresión del hombre que tiene es una expresión de gozo, de júbilo en su sonrisa. Pero la expresión de la mujer que no tiene nada,
es una expresión de llanto. La mujer literalmente está llorando al ver cómo ese hombre está humillado delante de ella, simple y sencillamente poniéndole un par de zapatos, y en la saya que hay de fotografías ves que ambos se dan la espalda y por un lado va la mujer pobre con buenos zapatos y por otro lado va el hombre que debe de tener un montón de zapatos en su casa caminando descalzo. ¿Por qué me has desamparado? Está diciendo David en el pasado. Está diciendo Jesús en el Calvario, ¿por qué me has desamparado? Pero esa misma expresión y actitud es la que muchas veces nos encontramos nosotros cuando creemos que Dios nos ha abandonado o nos ha desamparado. Regreso a la cruz. Allí en la cruz, el Hijo de Dios estaba llevando el pecado de todo el mundo, estaba cargando la sentencia de muerte, la sentencia de separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Estaba llevando nuestro pecado. Nos correspondía a ti y a mí estar en ese Calvario. Sin embargo, Jesús está yendo. Y no hay momento más oscuro en la vida de Jesús que este, cuando está en el Calvario. Sin embargo, esta misma pregunta nosotros la hacemos en situaciones que nada tienen que ver con el Calvario. Estamos en un problema mínimo y muchas veces estamos diciendo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Nuestros problemas no tienen nada que ver con lo que tenía Jesús arriba del Calvario, con lo que tenía el Hijo de Dios muriendo por nosotros. Sin embargo, nos sentimos abandonados por Dios. Y esta es la realidad humana en muchas ocasiones. Sentimos no solo el olvido de Dios, pero sentimos también el silencio de Dios. Ya he preguntado si alguno una vez se ha sentido abandonado por Dios. Ahora voy a hacer la segunda pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que Dios ha callado en tu vida cuando tú esperabas que Dios tenía que hablar? ¿Has estado ahí alguna vez? Y luego, cuando quizás nosotros hemos esperado que Dios hable y que Dios diga algo, humanamente hemos esperado que Dios diga lo que yo quiero que diga. Pero de momento me doy cuenta que Dios habla, y cuando Dios habla, dice lo que yo no esperaba que dijera, o hace lo que yo no esperaba que dijera. Hace más de una década, quizás, un poco más, década y media quizás, salió un libro que puso a pensar en a muchos en esa realidad. El libro se titulaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es una realidad. Podemos sentirnos que Dios está ausente, que Dios no nos habla, que Dios no nos ve, y de repente cuando Dios se decide a hablarnos, cuando Dios se decide a actuar, cuando Dios se decide a parar el silencio, de decir, bueno, ahora voy a hablar, entonces viene lo que no queríamos escuchar. Entonces Dios hace lo que no queríamos. Pero en el Salmo vemos una actitud increíble de parte del salmista. A pesar de sentirse abandonado, no deja de confiar en Dios. Y esa es la confianza que emana de las Escrituras. La confianza que emana de las Escrituras no está fundamentada en experiencias. La confianza que surge de las Escrituras no está anclada en la experiencia que tú puedas tener. La confianza que surge de las Escrituras es la que nos lleva a depositar nuestro ser completamente en un Dios soberano que interviene en el momento adecuado, no en el momento que tú y yo queremos, sino en el momento adecuado. Por eso es que ahí en el verso 7 y 8 vemos que rápidamente el salmista regresa al pasado, comienza a ver lo que Dios había hecho en el pasado, simple y sencillamente para cobrar ánimo. Entonces, en esos momentos, cuando
no sabes qué ondas, te sientes abandonado, te sientes desesperado, sientes que Dios te ha abandonado, no dejes de confiar en Dios. Confía en Dios y ve en el pasado de tu vida aquellas lecciones, aquellas muestras de fidelidad de Dios. Agárrate de ahí, confía en Dios, sigue confiando en Dios y cobra ánimo en ello, en la fidelidad de Dios y en el poder de Dios. Ahora vean, lo segundo que quiero que vean que se cumplió en el Calvario es la burla de la gente o la burla de los fariseos y de los que estaban ahí alrededor del Calvario, que no habían tenido un corazón abierto para el Hijo de Dios. Veanlo en Mateo 27, versos 36. Mateo 27, versos 36 al 44. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole por los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora no solo se están burlando de él los que estaban debajo de la cruz, que lo habían perseguido, los que lo habían vituperado, los que se habían burlado de su enseñanza, de sus milagros. Ahora resulta que ahí, cuando están en el Calvario, también los dos ladrones que están a su lado comienzan a burlarse de él. Pero ¿sabes qué? Cientos de años atrás, David proféticamente había visto esto, el Espíritu Santo le había inspirado y había podido hablar de esto como una realidad presente para él, porque se sentía angustiado, pero como una realidad futura para el Mesías. Mateo aquí nos da los detalles de cómo fue esto aquel día en el Calvario y cómo la burla alrededor de nuestro Señor fue en incremento. Pero si lees el Salmo, detenidamente pasas por estos versículos 7 y 8 y te darás cuenta que David se sentía miserable y despreciable por la burla de sus enemigos. Y quizás tú mismo y yo mismo hemos estado ahí cuando alguien se ha burlado de nosotros con desprecio, viéndonos con miseria, viéndonos por debajo de los hombros o por debajo de la vista, como decimos, viéndonos de una manera muy mal. Sin embargo, observe nuevamente, David pasa del dolor a la oración, pasa del lamento al clamor. Y es que el hombre en su humanidad puede sentirse mal en un momento, puede sentirse mal cuando está siendo atacado por otros hombres, pero el peligro es que te quedes ahí. El peligro es que te veas miserable realmente, el peligro es que te veas así como te están viendo. Y lo que David hace es pasar del lamento y pasar básicamente del dolor a la acción. Y cuando él decide actuar, decide no atacar a sus enemigos, decide orar. Ahora yo te pregunto, pensemos en eso. ¿Podía Jesús hacer algo aquel día cuando comenzaron a burlarse de él? ¿Pudo haber hecho algo? Sí. Humanamente, pensemos humanamente, ¿qué pudo haber hecho? ¿Destruirlos? ¿Se acuerdan de Juan y de Jacobo cuando están pasando por allá por Samaria y pues no dejaron pasar a Jesús por ahí? ¿Sí? Y entonces dicen: déjanos que oremos para que sean consumidos, que el fuego descienda del cielo. Lo otro que pudo haber hecho Jesús es dejarlos mudos. Sin embargo, no los enmudeció.
Ahora, ¿qué es lo que nuestra carne nos invita a hacer cuando estamos siendo atacados por otras personas? ¿Sí? Ya si nos queremos ver muy espirituales, decimos cosas como: todo lo que estás diciendo será usado en tu contra, en el nombre de Jesús, amén. ¿No? O todo lo que digas será para ti. O ya si nos queremos ver muy cristianos, pero hay un Dios, decimos, que todo lo ve. Y todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. ¿No será que nuestra carne a veces habla? Y que es tan liviano que nuestra carne se defienda, o que nuestra carne hable en un momento. Y aquí vemos a Jesús, quien tenía todo el poder para hacer lo que ustedes dijeron, para enmudecerlos, para hacer que cayera fuego del cielo. Con un solo suspiro podía hacer que la tierra se abriera y aquellos cayeran. ¿Se imagina? Sin embargo, no lo hace. No lo hace. Entonces, en medio de la crisis, en medio de nuestros enemigos hablando en contra tuya, en contra nuestra, nosotros debemos confiar en Dios. Entrégalos a Dios. No puedes hacer nada. Bueno, sí puedes hacer algo. Tu carne puede hacer algo. Pero si tu carne y mi carne se meten en el proceso, vamos a ser más grande aquello. Entrégaselos a Dios. Deja que Dios pelee tus batallas. Permite que Dios pelee tus batallas. Entonces, en el verso 9 al 11 vemos cómo es que el salmista apela. Miren, observen esto. El salmista apela a Dios, y básicamente en su apelación lo que él está haciendo es diciéndole: he mantenido una buena relación contigo. O sea, vamos hablando coloquialmente, me la llevo bien contigo. ¿Por qué entonces mis enemigos vienen y me quieren destruir? Ahora escuche bien esto. Que tú y yo tengamos una buena relación con Dios no nos exenta, no nos vacuna contra nuestros enemigos. No es como que si tienes una buena relación con Dios no tendrás enemigos. No es como que si tienes una buena relación con Dios estás vacunado contra enemigos. Jesús mismo en el Calvario no recibió ayuda absolutamente de nadie. ¿Dónde estaban los ciegos que habían recibido la vista el día que Jesús estaba en el Calvario? ¿Dónde estaban los mudos que habían hablado, los sordos que habían oído? ¿Dónde estaban los endemoniados que habían sido liberados? A excepción de una mujer que estuvo ahí y que había sido liberada de múltiples demonios, pero no hizo nada. La mujer era una nueva mujer, era una nueva vida lo que estaba manifestando. No hizo absolutamente nada. Entonces llega un momento en medio del dolor en que parece que los enemigos van a ganar, o están ganando, o están teniendo la victoria. Y eso parecía el día que Jesús está muriendo en el Calvario. Que por fin aquellos hombres que tanto le habían perseguido, que tanto habían ido tras de él, parecía que había llegado el día de su victoria. Vean lo tercero que se cumple ese día. El verso 16 del Salmo 22 habla de las manos y los pies traspasados. Y nosotros sabemos que esto fue así por el trabajo que los clavos hicieron en el cuerpo de Jesús. Ahora, quizás David, cuando lo dijo de una manera metafórica, hablando de que así se sentía como si sus manos y sus pies hubiesen sido traspasados. Pero en la vida de Jesús, el día que este salmo se cumplió en la vida de Jesús, fue una realidad. Vemos cómo los clavos traspasaron sus manos, traspasaron sus pies. Vemos la expresión que David usa, es que violencia y terror rodeó su vida. Pero esa violencia y ese terror que rodeó la vida de David no fue nada en comparación
a cómo la violencia y el terror rodearon la vida de Jesús el día que murió por nosotros. La cuarta cosa que sucede ese mismo día en la vida de Jesús, lo dice Mateo 27:35. Vayan ahí por favor a Mateo 27:35. Y alguien lo lee cuando llegue ahí. Cuando lo hubieron crucificado, partieron y vestidos echando fuertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí sus vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. David está diciendo en el verso 18 que iban a echar suertes por su vestimenta, y también esto se cumple aquel día en la vida de Jesús. De hecho, esta es una cita que los 4 evangelios mencionan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están de acuerdo en que los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús, o lo que quedaba de la ropa de Jesús después del martirio que había sufrido. Entonces, observen, esto está pasando todo un mismo día, todo el salmo se está cumpliendo en una misma persona, en un mismo día. Está manifestando el buen pastor lo que él mismo había dicho de sí en Juan 10. Yo doy mi vida por las ovejas. Pero vemos al salmista cuando escribe el salmo entonces clamando por ayuda. A pesar de todo el sufrimiento, una vez más el salmista declara su fe y declara su seguridad en Dios. Está ahí sufriendo David, está ahí viéndose entre enemigos, está ahí viéndose criticado, está ahí viéndose oprimido. Sin embargo, vemos en el verso 19 y 21 cómo es que él una vez más levanta su voz para declarar su confianza, su seguridad en Dios. Qué maravilloso es cuando tú y yo, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la presión, en medio de la opresión que puedes estar viviendo, te levantas o me levanto por encima de eso y digo, es cierto, estoy enfermo, es cierto, no tengo ni un quinto, es cierto, no tengo esto, no tengo lo otro, pero Dios sigue siendo Dios. Eso es fe, ¿no? Eso es fe, eso es caminar por fe. Aparentemente no tienes nada, aparentemente estás tronado, aparentemente estás sin ningún propósito en la vida, aparentemente estás siendo un derrotado para tus enemigos, para los que están alrededor de ti. Te levantas en fe, me levanto en fe, y no viéndome a mí como el objeto de la fe, pero viendo a Dios como el lugar seguro en el que podemos depositar nuestra fe. En este momento pasa algo en el Salmo. Cuando David comienza a declarar su confianza y su seguridad en Dios, pasa algo en el Salmo. La plegaria, el lamento, el clamor se convierte en alabanza y en acción de gracias a Dios. Y detente ahí, porque pareciera ser simplemente un salto o un brinco de estilos literarios, pero es mucho más que eso. ¿Cómo es que el hombre que está lamentándose en los primeros 18 versículos llega a un momento en el que algo sucede que comienza a alabar y adorar a Dios? Bueno, detente ahí y observa lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que simple y sencillamente él comienza a ver a Dios como tú y yo tenemos que ver a Dios. No sé si soy el único, pero en medio de la adversidad, en medio de la calamidad, en medio de la necesidad, solemos cambiar nuestra perspectiva de Dios. Y si oramos, y si vamos y leemos la Biblia, y si vamos y de repente nos acordamos y cantamos un corito, pero solemos dejar de ver a Dios como Dios realmente es. Y este es el peligro en la vida, en la vida espiritual en muchos sentidos.
cuando la perspectiva de las cosas cambia. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Estaban allá presos en Egipto, y cuando ellos estaban trabajando, estaban ahí recibiendo jornadas más largas de lo que tenían que trabajar, y comienza todo el proceso de endurecimiento en la vida de Faraón, y Faraón dice, pues ahora no les vamos a dar asfalto, quiero la misma cantidad de bloques, de ladrillos, pero ahora ustedes van a ir por el asfalto, van a ir por la materia prima, no les vamos a dar nada. ¿Ah? Ustedes lo van a hacer. Y estaban allá y se quejaban de la comida. Salen de Egipto, ven la mano poderosa de Dios, comienzan a tener el maná, comienzan a tener las codornices, comienza Dios a sostenerlos cada día. Ven milagro tras milagro. Y por allá a un israelita se le ocurre una idea grandota, y cuando se le ocurre esa idea grandota, dice algo como esto: ah, cómo extrañamos los ajos, las cebollas de Egipto. ¿Tú dices? ¿Se acuerdan de aquel programa que veíamos cuando estábamos chiquitos, no? Estaban dos que estaban locos y se ponían a hacer cosas. Y decían, ¿sabes, Lucas, lo que dicen de nosotros? Que tú y yo estamos locos, ¿no? Algo así pasó aquel día. Habían estado en esclavitud, la perspectiva era una, salen de Egipto, ven la mano de Dios, cruzan el mar rojo, ven milagro tras milagro tras milagro, Dios les da una nueva dieta, Dios les sostiene, Dios es su porción, Dios les provee. Y un buen día se les ocurre comenzar a extrañar la comida de esclavitud, por cierto, porque eran esclavos. No entraron como esclavos aquí, pero eran esclavos, habían llegado a ser esclavos. Su perspectiva había cambiado. Y cuando nosotros estamos en medio de la crisis, en medio de la duda, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, y a eso le agrego que parece que Dios me ha abandonado, a eso le agrego que parece que el cielo está cerrado para mí, mi oración no tiene respuesta, lo que yo hago no tiene respuesta, no hay fruto en lo que yo hago, nos pasa lo mismo que les pasó a los israelitas. Nuestra perspectiva de Dios cambia. Y cuando tu perspectiva de Dios cambia, puedes mantener tu religión, puedes mantener tus liturgias, puedes mantener tus formatos, no más que hay un problema: Dios ya no es el mismo para ti. Entonces David está en esta crisis, está viéndose atacado, está viéndose golpeado, está viéndose entre enemigos, pero del clamor, del lamento, un buen día declara su confianza, su fe en Dios, se levanta para simple y sencillamente ver a Dios como Él era. Dios no había cambiado, Él seguía siendo Dios. Cuando David regresa a este punto es que el salmo comienza a tener otro tenor y comienza a ser un salmo de alabanza y comienza a ser un salmo de gratitud, aún en medio de la necesidad. David comienza a alabar a Dios. Entonces, ese es el punto. Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos levanta en medio de una situación o en medio de una necesidad privada, el Salmo nos invita a hacer algo. El Salmo nos invita a tener una alabanza y una acción de gracias a Dios pública, no privada. Miren, observen el verso 22. Vamos al Salmo 22 y vamos a tomar del verso 22 al 26. Vean lo que pasó allí en la vida de David. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, esta es la primera vez en el
salmo en el que el salmista comienza a hacer público a otros lo que está pasando. Primero es individual, pero aquí el salmo se vuelve en algo congregacional. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamo a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó la tristeza? ¿Dónde quedó el desamparo con el que el salmista comienza? Debemos aprender a adorar a Dios aún cuando Él no está contestando nuestra plegaria. Miren, esto es la verdad. Es bien fácil adorar y bendecir el nombre de Dios cuando hemos obtenido la respuesta que queríamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Tú vas y dices, Señor, necesito un carro. El Señor te contesta. Entonces es bien fácil adorar a Dios. No, te levantas en la noche y así como cuando te levantan y te levantas asustado por algo, gracias, Señor, por mi carro. Entonces estabas dormido. Es lo primero que te surge. Porque sientes que Dios contestó aquello por lo que tú estabas pensando. Oh, gracias, Señor, por mi trabajo. Oh, gracias, Señor, por la salud de mi esposo. Oh, gracias, Señor, por esto. Es bien fácil adorar a Dios cuando estamos recibiendo lo que nosotros creemos. Pero es difícil adorar a Dios cuando no vemos la respuesta de Dios, cuando no vemos el cuadro completo. Y lo que tenemos que entender es la respuesta de Dios a la vida de David vino. La respuesta de Dios a la vida de Jesús vino. La respuesta de Dios a la vida de sus hijos sigue viniendo, pero muchas veces no viene como la estamos esperando. Alguien pudiera decir, ¿y le contestó Dios a Jesús? ¿Le contestó Dios a Jesús ahí en el Calvario cuando él estaba diciendo, me has abandonado? Pues alguien pudiera decir, pues no le contestó, murió. Y alguien pudiera decir, cuando ya Jesús se sintió acabado, lo único que le quedó decir fue, consumado es. Y alguien pudiera ver eso y decir, ahí quedó. Y eso es no entender el cuadro completo de lo que pasó en la cruz. La respuesta del Padre sí llegó. No llegó en el momento en el que quizás aquellos hombres estaban esperando, cuando Jesús está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y aquellos dicen, está llamando a Elías. La respuesta de Dios vino cuando el Hijo de Dios se levantó entre la muerte, cuando el Hijo de Dios dejó la tumba vacía. Vino, no vino en el tiempo que los hombres estaban creyendo que vendría. Salvaste a muchos, sanaste a muchos, no te puedes salvar a ti. Entonces, la respuesta de Dios va a venir, pero quizás va a venir cuando no la esperas, de la forma que no la esperas, en el momento que no lo esperas. Puede ser espiritual, puede ser física, puede ser material, porque no sé la necesidad que tengas acá. Pero no olvides, David pasó del sufrimiento a la alabanza, a la acción de gracias y no a la queja. No pasó a la queja. No ves a un David diciéndole a Dios, ¡hey Dios! ¿Por qué te tardaste tanto? No lo quería rojo, lo quería blanco. Te la pedí alta y me la mandaste chaparra. No se quejó. Alabó a Dios. Adoró a Dios. Fue agradecido con Dios.
¿Y cuánto nos falta a nosotros apreciar y aprender eso? No te quejes. Si Dios ya te contestó, no te quejes. Sea agradecido. Alábalo a Dios. Bendícelo a Dios. No te quejes. Miren los últimos versos del 27 en adelante. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Al final del Salmo vemos un enfoque global de la obra del mensaje de la cruz. Vean cómo dice el salmista: aún a pueblos que no han nacido se lo tendremos que decir. Ahora, piensa en esto. ¿Sería necesario a pueblos que no han nacido contarle los sufrimientos de David? No, quizás ni lo conocen, ni lo conocerán. ¿Será necesario que tú y yo contemos a gente que ni conocemos nuestros propios sufrimientos? No, ¿para qué? No sirven de nada. Pero será necesario que contemos del Mesías sufriendo, del Mesías glorificado. Pues sí, eso sí, porque eso es lo único que les puede dar vida y lo único que les puede dar la luz para pasar de tinieblas a luz admirable. La expresión que se usa aquí en hebreo, se postrarán, es interesante porque significa comerán y adorarán. Comerán y adorarán. Básicamente es una expresión de cercanía y de intimidad delante de Dios. ¿Qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasó con los enemigos de David? ¿Qué pasó con los enemigos de Jesús? ¿Y qué pasó con los enemigos que en ese momento tú y yo podemos tener como hijos de Dios? Los enemigos de David, de Jesús, como los nuestros, podrán ver la victoria, pueden ver la victoria. La victoria de David, la victoria de Jesús, y quizás podrán ver tu victoria. Pero hay un problema. Ellos no pueden entrar en la celebración. Y no pueden entrar en la celebración porque para entrar a la celebración, para postrarse delante del pastor, primero tienen que reconocer que el buen pastor ha dado su vida por ellos. Que el buen pastor ha dado su vida por ellos. ¿Por qué es que el buen pastor dio su vida? Sencillo, para que tú y yo pudiéramos tener vida. No hay otra forma. Estuvo separado de Dios por la maldición de nuestro pecado. Estuvo abandonado por el Padre cuando estaba en esa cruz. Pero qué increíble es poder ver su obra desde el Calvario. Quiero terminar en una expresión del escritor a los Hebreos. Ven conmigo, Hebreos capítulo 2. El escritor a los Hebreos nos recuerda allí que Jesús ya no está en la cruz, sino que ahora Jesús está en medio nuestro y está obrando de una manera increíble. Vean Hebreos 2, versículo 10 al verso 18. Hebreos 2, versículo 10 al 18. Jesús González, ¿me puede leer? Porque convenía a cuya causa hacen todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones a la virtud de la salvación de ellos. Porque se santifica los que son santificados de un solo modo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, a los que
maravillosa promesa el verso 18, ¿no? Él nos puede dar socorro, Él nos puede dar gracia, Él nos puede dar... O sea, no hay nada por lo que tú y yo pasemos que Él no nos pueda dar de su gracia, de su favor. Pero observen eso. Convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Llevar muchos hijos a la gloria. Pues por eso el buen pastor tuvo que dar su vida, para llevar muchos hijos a la gloria. No había manera, no había otra forma, no hay otra manera de llegar si no es a través del sacrificio del buen pastor. Termino. El salmo empieza con angustia, con clamor, con lamento, pero termina con gran victoria, alabando y adorando la obra del Mesías, proclamándolo, publicándolo a la congregación entera. Y eso nos pone a pensar en algo. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, somos mayordomos de lo que Dios nos ha brindado, de lo que Dios nos ha dado. Y en esa mayordomía que Dios nos ha dado, ha tenido a bien, por su gracia, por su misericordia, permitir que seamos librados del pecado, permitir que seamos librados de la esclavitud y que seamos unidos al Hijo, unidos al Espíritu Santo, unidos al Padre por la sola obra del buen pastor. Entonces, no perdamos de vista el verso 1. Habrá momentos en el que nos sintamos desamparados, desesperados, decepcionados, aniquilados, fulminados, no sé qué más. Pero no lo olvides, confía en Dios. Si no tienes nada aparentemente por qué confiar en Dios, porque no tienes nada quizás en el futuro por qué confiar en Él, regresa al pasado y ve cómo la fidelidad de Dios te ha sustentado, cómo la fidelidad de Dios te ha sostenido, cómo Dios te ha restaurado del pasado, y confía en Dios. Ánclate en eso. La confianza bíblica no está en lo que hoy experimentas, no está en lo que experimentaste ayer, no está en lo que vas a experimentar en el futuro, está en la certeza y en la seguridad de la sola obra de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que adentrarnos para confiar, no solamente en que el pastor dio su vida, que sería el pasado, sino que el pastor sigue guiando nuestras vidas de acuerdo al Salmo 23 y seguirá obrando en nosotros de acuerdo al Salmo 24, pero confía en el cuidado de Dios, en la gracia de Dios como pastor para tu vida. O sea, si tomamos así aquí la letra lo que dice Mateo 1, que desde Abraham hasta Cristo hay 42 generaciones, y dividimos las 42 generaciones entre Abraham, David, la deportación a Babilonia y Cristo. Veríamos entonces 4 reinos diferentes: el reino venidero, el reino vacilante, el reino vacante, y veríamos el reino verdadero en Cristo. Es maravilloso poder agarrar la conclusión de profecías que tiene el Salmo 22 y poder filtrarlas de la manera como Dios ha preparado al pueblo para cada etapa y cómo filtrarlas a través intercalando el Salmo 22, porque el Salmo 22 es anterior a Isaías 53, porque la profecía de Isaías es 730, 750, está en un periodo ocupante ahí, antes de Cristo. La deportación es 600 años antes de Cristo. ¿Cómo usó al profeta Isaías para el cumplimiento del Salmo 22? En la primera expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, mas Jehová tal fue en el pecado con nosotros.
La única manera de poder explicar a la luz de esto lo que Mateo 27 dice es que Dios nunca quitó la vista de Jesús mientras Jesús estaba en la cruz. Pero para tener cumplimiento realmente a cargar el pecado en Jesús, Dios tuvo que voltearse para poder que el pecado entrara en Jesús. Ahora, muchas de las profecías que puedes ver en el Salmo 22 y que las encuentras cumplidas en Mateo 27, las puedes filtrar a través de Isaías 53, porque básicamente también hay una conexión con esto. Yo creo que nunca el pueblo, y esto es un tiempo en el que yo aprovecho para decir lo siguiente: creo 100% en la profecía de Dios. Lo que no creo es cómo algunos usan la profecía de Dios para poder malinterpretar los tiempos. El punto sería, lo más tremendo que hay es cuando estamos tratando de determinar por señales lo que va a suceder, porque ni las matemáticas nuestras ni los sentimientos y pensamientos nuestros van a acelerar una profecía. Si te das cuenta, básicamente cuando se habla de la generación de Abraham y que habla de un reino venidero, el reino venidero es de Judá, uno de los descendientes de Jacob, de donde nace David, de donde viene Jesús, donde se conserva a través de la deportación, porque en un momento dado tú encuentras que los únicos que fueron a la deportación es la tribu de Judá y la media tribu de José. Los otros se perdieron y están esparcidos en el mundo. Son los que regresan para poder que viniera el cumplimiento en Jesús como el Mesías, el enviado, y poder encontrar que no podíamos escribir Mateo 27 si hubiera perdido en medio de la nación, las otras 10 tribus en medio de las naciones, como es el reinado de Israel. Entonces Dios siempre, si tú eres asiduo lector de la Escritura y encuentras que la Escritura se interpreta a sí misma, vas a encontrar que Dios ha dado señales y dejó señales para que normalmente la gente sepa lo que va a acontecer, ¿no? Aquí encuentras a David, descendiente de la tribu de Judá, escribiendo primero de manera particular, pero luego entra la parte colectiva, donde el salmo es considerado como un salmo mesiánico, porque no está hablando de sí, está hablando que de su linaje vendrá el Mesías, y lo puedes mirar a través de lo que dice el Salmo 22, a raíz de lo que dice también Isaías 53 y Mateo 27. Bueno, oremos, vamos a ponernos de pie para orar esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tus cuidados, gracias por ser el buen pastor, gracias por estar dispuesto a dar tu vida por las ovejas. Gracias por estar dispuesto a comprarnos a precio de sangre. Gracias porque podemos saber que sigues atrayéndonos a ti y que sigues obrando de una manera maravillosa en nuestras vidas. Te amamos. Te adoramos, Señor, en este momento. Te damos gracias, precioso Mesías, porque podemos ver en este salmo el dolor, el sufrimiento con el que tú llegaste al Calvario, llegaste a la cruz y te entregaste completamente por nosotros. Pero también junto con el salmista podemos celebrar la victoria de la cruz. Podemos ver, Señor, que resucitaste, que te levantaste entre los muertos, que vives hoy. Y estamos convencidos y seguros de que esto no es palabrería, no es letra, pero es vida, es una realidad en nosotros y por eso te adoramos. También el Salmo nos hace reflexionar y nos lleva al punto cuando estamos viviendo en calamidad, en enfermedad, en dificultades, en presión en nuestras vidas. Lo fácil y liviano que a nosotros se nos presenta
el hecho de sentirnos abandonados, que nos has abandonado y que has callado en medio de esto. Y quiero pedirte, Señor, que en medio de esos momentos nos enseñes a depositar totalmente nuestra confianza en ti. Que nada nos desvíe de poder confiar completamente en ti, de poder anclar y de poder depositar nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. Padre, te lo pedimos en esta hora. Ayúdanos a poder pasar del lamento y del clamor a la alabanza y a la acción de gracias delante de ti. Ayúdanos a no equivocarnos en el sentido, Señor, o no desviarnos en el sentido, Señor, de quejarnos, sino danos una actitud y un corazón deseoso de poder alabarte, de poder exaltarte a ti y de bendecirte a ti en todas las cosas. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos porque eres precioso y porque eres bueno y podemos alabarte por ello. En Cristo Jesús oramos, Señor, en esta hora. Amén.